Que dice aquí, ¿debería ser China el mayor miedo de Occidente? No, debería ser los Estados Unidos actualmente el mayor miedo de Occidente, porque si Estados Unidos cae en sus elementos, lo demás somos un castillo de naipe que vamos a caer fácilmente. Yo creo que el temor nuestro está en Estados Unidos, no en China. Digo, el interés de China es expandirse con toda la razón del mundo con su proyecto. El problema es que el que está financiando el proyecto chino son todas las empresas. Por eso es que quiero hablar que las proyecciones no son de comunismo, sino de capitalismo. Y ese es el problema, que no nos damos cuenta. El capitalismo no existe. El capitalismo lo inventó Carlitos Marx como una forma despectiva de llamar al libre mercado. Entonces, el libre mercado, por supuesto, el libre mercado existe desde que existe la ruta de la seda, por decir un ejemplo, en China. Es decir, tiene más de 4.500 años. El libre mercado fue siempre lo que unió y lo que creó el desarrollo de la humanidad. Entonces, solo que Adam Smith lo utiliza como, creo que el que hace el primer estudio formal de cómo esto sirve para proyectar el país, mejorar el país, etcétera, etcétera. Vamos ahora sí a ver las predicciones. Vamos a escucharla un poquitico. Ok. El primero que ha hecho a la gente temblar. No poseerás nada y serás feliz. Oh, no, el comunismo nos va a comer. No, no, mijo, es todo lo contrario. Esto lo que quiere decir es que la vida será un servicio. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque el problema de sustituir el concepto, a ver, lo que hace libre al humano es la propiedad. Eso, cuando empezamos a ser propietarios y no dependientes, siervos del señor feudal, que era el propietario de las tierras y de las casas, entonces pudimos ser libres, porque la libertad viene precisamente de la propiedad. La libertad sin propiedad no existe. Entonces, el que no posea nada no tiene que ver con Marx, tiene que ver con el negocio. Se lo voy a poner muy fácil. Hasta hace muy pocos años, el software era un producto, era una cosa. Hoy en día es un servicio, tú pagas un servicio. Hasta hace muy poco el apartamento o los bienes inmuebles eran propiedades. Hoy en día no, hoy en día te quiero convencer que es más y es más barato, ojo, más barato tener un alquiler permanente que te permita cambiar de casa, incluso los muebles, sin tu invertir dinero. Y antes la propiedad del vehículo era importante porque efectivamente pues tú podías revender después tu propiedad, aunque perdieras, pero era un activo. Ahora no, ahora tú puedes alquilar tu vehículo, es más, te dicen no compres el vehículo, alquila el vehículo o utiliza estas herramientas más pequeñas en grandes ciudades o haz coworking, ni siquiera la oficina tienes que comprarla, sino que puedes alquilar un espacio junto a otros. Pero resulta que ese mundo sin propiedades realmente no es un mundo sin propiedades. Es un mundo donde un pequeño grupo de personas van a ser los propietarios y te lo va a alquilar de por vida. Así, cuando tú llegues a una edad de 75 años y no produzcas dinero suficiente, o tengas 35 años y estés enfermo y no produzcas, o te boten de la empresa, porque eso va a suceder, pues no tengas nada. No pudiste pagar 2 meses del inquilinato, te vas. En cambio, en una propiedad, si la misma se declara hogar, pues puede ser un poco más complejo que te puedan quitar la casa, aunque debas dinero hipotecario. O llegando siendo una hipoteca, puedes llegar a otros acuerdos, pero otros acuerdos porque tienes capitales, es decir, tengo un vehículo, tengo una casa en otro lado, porque tengo propiedad. Pero si solamente tu capital es tu asignación mensual, lo que estás creando son una generación absoluta de personas que van a darle dinero a los rentistas. Es decir, le estoy diciendo a la gente, no pienses en el futuro, y eso es grave. El que no posee nada hoy no tendrá nada de qué poder vivir en los próximos 30 años o cuando la salud no esté con él. El no poseer nada y será feliz es excelente, siempre y cuando estés en perfecta condición física. ¿Cómo que esto no es comunismo? ¿En serio tú crees que eso es comunismo? A ver, los servicios de streaming que yo pago, que no soy propietario de absolutamente nada y que yo pago como servicio, ¿eso es comunismo? O, por ejemplo, Airbnb, en donde yo puedo alquilar permanentemente casa o todos estos hoteles e instalaciones que existen, ¿no? Y que son aparte hoteles, donde yo en vez de comprar una casa y unos bienes muebles para la casa, yo simplemente pago un alquiler y puedo quedar 6 meses a un lado y luego el otro. Eso no tiene nada que ver con el comunismo. En el comunismo, si yo soy pobre y no tengo cómo comer, el gobierno me da la casa. Y en este sistema no voy a tener casa y a nadie le va a importar que no tenga casa. Eso es lo grave del asunto. Es feudalismo, para mí es feudalismo.
¿Por qué no tiene que ver con los medios de producción? Precisamente porque, al contrario, lo que te quiero es que tú de forma voluntaria empieces a vivir, a darle el dinero a un rentista, porque es muy fácil. Dime si yo tengo la mitad de los apartamentos de alquiler en tu casa, o sea, en tu ciudad, o soy Airbnb que manejo el 80% de ese mercado, dime de quién vas a depender para vivir en un apartamento. De mí, me has creado a mí el señor feudal, bésame la mano, o sea, y si yo soy el propietario del apartamento y tengo que transar por Airbnb, también le tengo que besar la mano al señor feudal tecnológico. Creo que están confundiendo. No, para mí el libre mercado, capitalismo, es una palabra que se inventó Carlitos Marx para utilizar un sistema en el que todo iba terminando en capital. Adam Smith nunca habló de ese concepto, habló del concepto del libre mercado. Entonces, no, por ahí no va el concepto. El concepto de libre mercado implica su base estructural es el ahorro, es la inversión para aumentar efectivamente pues, la producción y el ahorro y la solidaridad, aunque mucha gente no ha leído el otro libro, pero bueno, todo el mundo, también la solidaridad es importantísima en el libre mercado de Adam Smith. Luego me dice, y aquí yo le doy razón a Carlitos Marx, en la historia el que empieza a ganar dinero, y el juego Monopolio es eso, empieza a ganar dinero, va a tratar de excluir a los demás de la competencia y va a ser el único, el más poderoso. Por eso hay que evitarlo. Hay que estimular siempre el libre mercado. El libre mercado es lo que hay que estimular. Nunca la posición de dominio, que es el monopolio en la práctica. Y eso es lo que le llamó Marx capital. La producción del excedente en estas explotaciones es el capital y el capital se va a multiplicar ad infinito. Bueno, eso ya lo había dicho Adam Smith, pero en vez de llamarlo capital, lo dijo a través de industrias. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Eso no es el sistema de libre mercado. Es el sistema de la perversión del libre mercado. Entonces, si yo digo, es como si yo dijera, mira, la tóxica. Entonces, ¿cómo te fue con la tóxica María? Entonces, yo ya estoy prejuzgando que es la peor versión de pareja posible. ¿Cómo te fue con la tóxica Virginia? ¿Cómo te fue con la tóxica? Es decir, cuando yo digo capitalismo, ya estoy diciendo el sistema malvado que no le importan los humanos, sino solamente le importan las ganancias. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso no es cierto. El libre mercado no es eso. Entonces, ahí quiero que quede claro y vamos a diferenciarlos. Es como si los comunistas fueran los siervos de la Edad Media y los dueños de los servicios, serán jefes feudales. Sí, exactamente, ese sería, pero no son los comunistas. Tú no tienes que el comunismo, pues el comunismo, bueno, yo publiqué en mi Instagram lo que pensaba el hombre del bigotico sobre los comunistas. Él creía que el comunismo le hacían el trabajo al capitalismo internacional. Eso es lo que él creía. Yo creo que en ese aspecto, de alguna u otra manera, él tiene razón, pero ¿a quién le está haciendo ese servicio? Pues China no es comunista. Eso no, incluso el propio presidente dijo que ellos son socialistas modernos. ¿Socialistas modernos como quién? Pues vean en la historia quiénes eran los socialistas modernos, actualizados. Me refiero a Bigotín, a Simpson alemán, porque ese señor era medio Simpson alemán. Sí, yo ya lo coloqué, lo expliqué con citas específicas porque él iba en sus enemigos declarados eran el capitalismo por un lado y los liberales por un lado que creían en la libertad de prensa, así eran sus enemigos acérrimos, y el otro grupo de enemigos de él, de este señor de bigotico, era los comunistas. Entonces él no apoyaba ninguno de los dos sistemas que en aquella época existían. Entonces él creaba otro sistema. Él se acogía al sistema del fascismo, pero él lo versionó y se basó en el racismo. Esa fue la palabra clave del nacionalsocialismo, fue el racismo. Mientras que el del fascismo fue el concepto de la nación, es decir, cultura. Eso es diferente. Bigotín, le vamos a decir Bigotín para no tener que usar su nombre. Entendí esto, que eso no es comunismo, al contrario, es libre mercado por los bienes y servicios. Bingo, exactamente. Esto no tiene nada que ver. El comunismo sería, no tengas nada, todo te lo voy a dar yo. Aquí no es esto. Aquí dice, no tengas nada, porque cualquier cosa que tengas es una carga para ti. Tú vas a vivir el resto de tu vida pagándole un diezmo por usar productos nuevos y en calidad. Eso sí te lo están prometiendo y puede ser que funcione por un tiempo a un sector privado. El problema que va a ser es qué va a pasar cuando tú caigas enfermo, cuando la empresa pues no te pague, se vaya a la quiebra, ¿qué va a pasar contigo? El comunismo dirá, no pasa nada, yo te rescato, yo te meto en un apartamento que no tengas que pagar. Pero eso no es para donde está hablando el Foro Económico Mundial, eso no es.
El moral, yo soy just naturalista, quiere decir que para mí todo derecho que funcione tiene que basarse en un aspecto moral, si no, no funciona. Esclavos modernos, yo diría siervos modernos, siervos modernos. La mano invisible no existe de 1940, ya está históricamente demostrado, eso no funciona así ya. De 1940 hay otro sistema imperando, que es lo que se llamó el capitalismo. A mí no me gusta la palabra capitalismo, vuelvo y repito, el capitalismo gerencial o el libre mercado gerencial. Hoy en día hay algo que se llama el libre mercado o el capitalismo de vigilancia, pero yo no creo en ese. Yo creo que hay algo que se llama capitalismo de conducta o conductual y es el que está funcionando. Esclavos modernos, siervos modernos. Y hasta dónde puede llegar el poder de la prensa, ¿no? Hasta donde tenga capacidad de llegar. Realmente es que el poder de la prensa es un poder que está como todo poder con intereses y por ende no es un poder absoluto. Lo único que puede funcionar es que existan medios que se sostengan solo por lo que nosotros como clientes demos. Patreon fue un buen ejemplo, pero Patreon empezó a decir, mira, no me gusta lo que dice Jordan Peterson, lo saco, no me gusta lo que dicen los demás, entonces te están diciendo que ni siquiera los medios de pago, incluso Visa, Mastercard no, pero Visa empezó a decir que él no iban a transar con aquel por opiniones políticas. O sea, ya ni siquiera tenemos posibilidad de decidir a quién apoyamos económicamente como adultos, sino que empresas privadas se han dado la tarea de poder decir a nosotros en qué podemos gastar nuestro dinero. Eso lo dijo Visa y lo hizo Patreon. Por eso que la gente se fue a Patreon. A mí no me ha ido mal Patreon, yo no me quiero ir de Patreon hasta que el día de mañana, por supuesto, pues me voten o digan que no puedo decir algo. Este es el concepto. Podrás alquilar cualquier cosa que necesites. No tengas propiedad, porque la propiedad te van a decir que es una carga, pero la verdad es que si tú eres propietario, por ejemplo, mire, yo tengo este libro. Si yo tengo solamente un elemento en el que yo pago por leer el libro al mes, porque son servicios de streaming de libros que están ahora de moda en Estados Unidos, yo no puedo, si yo me quedo sin dinero, yo este libro lo puedo vender, incluso se lo puedo dejar a mi hijo como herencia, puedo hacerle aquí una carta y decir, hijo, en el caso que yo, pues, cuando seas grande no lo vea, te amo mucho y quiero que leas de economía, porque todo hombre tiene que saber de economía para que no lo engañen. Eso es este bien, esto es un bien material mío. Esta cadena que tengo aquí, que por cierto es una herencia familiar, llegó de mi abuela, pasó a mí y yo se lo quiero dar a mi hijo. Es un bien material. En el caso de un conflicto, ojalá que nunca se dé, pero puedo venderlo. En cambio, si yo lo alquilo todo, simplemente no tendré nada en el caso de necesidad. Y ese es el error de este sistema, que es un sistema en el que, ¿quién gana, por cierto, si yo lo alquilo todo? Si yo para leer un libro tengo que pagar un servicio de $5 al mes. ¿Quién gana? Si en vez de yo comprar soporte de DVD o de películas y que yo pueda ver la cantidad de veces que me dé la gana el resto de mi vida, o que yo tenga que pagar un streaming todos los meses por el resto de mi vida. ¿Quién gana? La empresa, señores. Entiendan que estamos colocando a las empresas para que nos den todos nuestros servicios. ¿Qué pasa? Mire, hemos pasado 100 años para poder liberarnos de empresas como la electricidad. Hoy en día tú puedes producir electricidad en tu casa. Los paneles solares es un ejemplo. No es suficiente, pero ya tiene cierto nivel de independencia. Bueno, y hoy en día el sistema está tratando de que nos entreguemos a un sistema en el que nosotros perdemos cualquier tipo de capital porque podemos disfrutarlo más. Y es cierto, podemos disfrutar mucho más el cambio de un celular si yo no soy propietario de mi celular, sino que yo lo alquilo por 2 años porque estoy atado a un plan. Son sistemas temporales y el problema del sistema temporal es que quiero que quede claro, aunque ustedes en este momento estén en la buena, no es permanente. La vida es ciclos. Pueden tener un familiar enfermo y necesiten capital y no lo tengan. Y entonces digan, bueno, no puedo leer más libros, dejo de pagar los $5 que pagaba por el streaming. No puedo pagar más películas, retiro los $10 que me costaban los 30, porque son 3 streaming diferentes. Los 30 me costaban los streaming. Y así todo que lo vas viendo. Pero resulta que no puedo pagar la casa tampoco. Aquí vivo alquilado, pero no puedo. Entonces me quitan los servicios. Me dice en un futuro, hijo, ya me fui a la otra vida. Lee hijo, tu papá está transitoriamente en la inteligencia artificial de Microsoft, donde puedes hablar conmigo, aunque no exista en el mundo real, con una simulación exacta igual a mí y te daré consejos de Seneca. Pero eso sí, recuerda pagarle a los servicios de Amazon sus $7 al mes para que hables conmigo. Multiplica eso por 1.000 millones de personas.
O sea, obviamente prefiero dejarle elementos materiales que mi hijo pueda el día de mañana, si lo necesita, vender. Ese es el concepto. Seguimos por acá. Y te lo hice clarito, te lo llevará un dron. Aunque ustedes no crean, hoy en día uno de los trabajos más remunerados en Estados Unidos es precisamente Amazon. A Amazon se le está creando ahorita un sindicato. Se le está creando un sindicato. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque te están explotando, pero ya lo dijo uno de los directores de McDonald's, me es más barato pagar un dron o un robot o una inteligencia artificial que pagarle $15 la hora al hombre. Sí, por supuesto. El problema es que la inteligencia artificial no come hamburguesa, genio, y resulta que el dron que le has quitado el empleo a un humano tampoco consume los productos que vas a vender. Por ende, hoy en día es buena idea en el sentido que es más barato para la empresa, pero es mala idea porque si no hay un trabajo que lo sustituya y no lo hay a la misma velocidad, hay un desplazamiento. ¿Va a haber nuevos trabajos? Sí, pero no en la misma velocidad. Quiero que quede claro. Y entonces, ¿cómo hago yo con la brecha? Se va a crear una brecha, como esas películas de ciencia ficción donde dicen aquí están los pobres de este lado y los ricos están en una isla. Bueno, esa es la brecha que el 2030 me está reflejando. Si no tienes propiedades, depende del inquilino, o sea, de alquilar todas tus cosas. Y además ni siquiera habrá servicios básicos, como por ejemplo la distribución de productos que le da trabajo a personas no capacitadas profesionalmente. Oye, me estás creando un caldo de cultivo bellísimo para reformas duras, para reformas sociales duras. La automatización del trabajo. El problema de la automatización del trabajo es que, y esta es la parte no utópica, la política no se ha automatizado. Si hay 1 millón de desempleados hoy y que, aunque tú les pidas que en 5 años van a tener empleos mejor remunerados porque la inteligencia artificial siempre permite tener más empleo, bla, 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 la verdad es que hoy y mañana no tienen cómo comer y si además están alquilados, no van a tener dónde vivir. Entonces, eso va a venir alguien, y yo creo que eso sí va a ser el extremo, y va a decir, nos han robado nuestros trabajos, vamos a lo que usted quiera. Estamos creando el caldo de cultivo para una solución, miren, muy peligrosa. O es eso, o la otra opción es para mí aún peor, el feudalismo digital. Son las dos cosas que yo veo. La política no se puede automatizar porque la política es eminentemente humana. La inteligencia artificial no puede votar. Es el mismo problema de la aparición de los telares. No, es más grave. ¿Por qué? Porque en la aparición de los telares, la mitad de la población todavía vivía de la que producía en el campo. Hoy en día, la mayoría de la producción, o sea, la mayoría de la población, depende de un salario mensual que si va perdiendo va a aumentar el desespero político. Recuerden que estoy hablando del problema político, no del económico utópico. Bingo, exacto, eso es lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no vayan a recuperarse empleo, estoy diciendo que ni va a ser en la misma proporción y ojo, ni en la misma velocidad. Lo que quiero que se entienda aquí es la velocidad. La velocidad es importantísima. Si se pierden los empleos, cuando empiecen los drones, se pierden empleos, por ejemplo, de distribución de productos, vamos a mirar que son 15,000 personas. No se va a perder el 100%. En el primer año se pierden 5,000. Bueno, de esas 5,000, 2,000 consiguen trabajo en otro lado. ¿Y los otros 3,000 qué? Bueno, en el segundo año se pierden los otros 5,000. Entonces hay 10,000 drones y 5,000 empleados. De esos 10,000 que habían, tenía 2,000 pendientes. Y de estos 5,000 nuevos desempleados, tengo 3,000 que conseguir. Ya tengo 4,000 personas desempleadas en 2 años. Bueno, falta que venga un político y diga, está mal, vamos a cobrarle impuestos a los drones y vamos a darle servicios básicos a todos ustedes para vivir. ¿Quién cree que va a recibir el voto? ¿El sujeto que está prometiendo eso, cobrando el impuesto a la empresa, o el que diga, señores y señores, sigamos trabajando porque conseguiremos y haremos trabajos más eficientes? Es decir, la política tiene que ver con sentimientos, no con razonamiento, aunque usted no lo crea. El problema sería cómo avanzamos tecnológicamente sin dejar a nadie atrás. No, yo no quiero, no. El problema es recordar que no estamos en un sistema para servicio de las empresas ni para el servicio de la tecnología. Es una condición en la cual el humano es el centro del concepto. Tanto la economía como la tecnología tienen que ver al humano primero y no a la empresa primero. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Adam Smith. Y eso es prácticamente todos los clásicos, liberales clásicos, todos acordaban en que era primero el humano y luego la empresa. Lo que igual la empresa era importante porque permitía empoderar y crear las condiciones de vida posterior para los seres humanos, es decir, hacernos mejores.
Estos sistemas son sistemas inmediatistas. Sol es el mejor ejemplo de este sistema. Disfruta lo que tienes hoy. No, ¿cómo que disfruta lo que tienes hoy? Sí, tengo que disfrutar lo que tengo hoy, pero tengo que planificar para que mi trabajo me dé para pagar mi apartamento donde estoy y que mi mamá no tenga que estar trabajando y pagándome por mí. Y además que pueda vivir de lo que me gusta, así como músico, tocando y enseñando. Esos son elementos en los cuales no basta con que yo mire, ay, qué lindo una pizza comida, ay, mira un chicle pisado, qué hermoso el chicle pisado, mira un metro con rayones, qué hermoso el metro con rayones. No, no funciona así. Eso está muy bien que lo hagas, eso es positivo. Pero si eso es solamente, es decir, si solamente voy a ver que del dron me lleva la cosa y que me sale más barato el producto, va a pasar lo que le pasó a los Estados Unidos, aunque usted no crea, a casi todos nuestros países. El sector industrial fue quebrado porque la mayoría del globalismo se basó en llevar la producción a China, donde se pagaba menos, había menos leyes que cumplir, menos leyes que las nacionales, sociales, y menos impuestos. Y entonces me llega un producto barato con el que el mercado local no puede competir. Entonces he quebrado a propósito mis empresas nacionales para darle espacio a un mercado chino, pues no es global, a un mercado chino que vende el producto más barato. Entonces, ¿eso beneficia al consumidor? Sí, pero al costo de sus empleos. Y esa es la parte que la gente con Trump entendió. Hey, cerramos las empresas en Estados Unidos. Eso no tiene sentido. Abran las empresas en Estados Unidos y coloquen, tercericen una parte, pero no el 100% de la producción. Métame la mitad de la producción en el país. Por ejemplo, Venezuela tuvo un proyecto que a mí me gustó mucho. Es lo único que le aplaudo realmente al chavismo, que se llamó el plan del vehículo familiar. Fue un vehículo en el que se dio la mitad de los componentes del vehículo se hacen en Venezuela. Y aumentaron las empresas de componentes de vehículos bestial. Las ventas de vehículos se dispararon. ¿Por qué? Porque dijeron, yo no cobro impuesto en todo el proceso. Entonces el vehículo más barato, era 30% más barato. A la banca te la daba por 10 años los créditos, una cosa bestial. Y de repente la mitad de la población pudo tener un carro muy barato. ¿Qué hizo? Moviste toda la economía. Algunos dirán, eso es keynesianismo. Sí, es que el Estado está para estimular el libre mercado. Ese es su trabajo. Cualquier economista clásico lo dirá. No es lo mismo subsidiar el libre mercado o subsidiar a una empresa, sino subsidiar el concepto de la competencia y del consumo para el crecimiento de la economía. Ese sería el concepto. ¿Y qué campo crees que se vaya a ocupar? Por ejemplo, los taxis va a ser uno de los primeros campos. La distribución de productos, que es uno hoy. Los delivery, por ejemplo, miren los delivery de su ciudad. Cuenten cuántas personas viven hoy de los delivery en su ciudad, que utilicen moto, bicicleta y carros. Imagínense cuántas personas hoy viven de eso. Imagínense que en los próximos 10 años, para el 2030, la mitad de ellos se quede sin empleo de distribución por los drones. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cómo hacemos? Vendrá un político y dirá, esto es errado, vamos a hacer esto, vamos a hacer estos cambios. O no vendrá eso. Porque esas son necesidades sociales que, si no se atajan a tiempo, van a crear un malestar social y ese malestar social se va reflejado en políticos. Bueno, seguimos. Estados Unidos no será la primera potencia mundial. No, ya no lo es. Ya Estados Unidos no es la primera potencia mundial, así que efectivamente esto no llegó al 2030, llegó en el 2021, porque, bueno, para cuando hicieron esto no se había previsto los efectos del virus, pero bueno, eso es lo que hay. Hay unos efectos terribles en la economía. El turismo es importante en muchos países, en Estados Unidos también lo era o lo es. Bueno, imagínate, solamente el sector de aerolíneas está en quiebra, el sector de cruceros y turismo está en quiebra. Bueno, los hoteles, la cantidad de hoteles que están en quiebra es bestial. Entonces, estos son los momentos en los que uno dice, oye, debí haberme quedado con producción y no solo con servicios, porque los servicios, pues, requieren cierta paz. Bueno, en esto tienen razón, pues. Actualmente la potencia es China económicamente hablando. Si bien Estados Unidos sigue teniendo la mayor tajada, estamos hablando ya de proyección. Es decir, falta muy poco ya para que China lo superen prácticamente todas las mediciones. Menos en la capacidad de compra, ojo. Un puñado de países lo sustituirán. Por supuesto, ninguno de estos va a ser China y realmente va a ser China. Posiblemente Irán tenga alguna participación, pero económicamente el único que le ruge a Estados Unidos es China. Ya China ayer, el primer ministro chino dijo que si no aceptaban las nuevas reglas, vendría una época de nueva guerra fría. Es decir, yo sí creo que China va a ser el equivalente a la Unión Soviética, pero la diferencia es que China
no tiene un sistema contrario al norteamericano. Ese es el problema. Si no tiene el sistema norteamericano pervertido. Ese es el problema. Ese es el problema que hay. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética tenía un sistema totalmente diferente al americano. Eran dos visiones del mundo. Aquí no. Aquí es la misma visión en el sentido que el sector privado lo dé todo y que sea bueno para los consumidores. Si tú crees que ese es el sistema, que es lo que venden en los Estados Unidos, pues tejo, o sea, vamos para China, es el proceso chino. Porque entonces si quiero eso, si lo que yo quiero son productos baratos para mí, no me importa cómo lo obtengas, entonces más temprano que tarde va a venir un sistema gerencial que te va a decir, bueno, en vez de ser tan ineficientes con la democracia, que se cogen políticos corruptos y bla, 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 pues entonces hagamos una gerencia política y esos serán los que gobernarán el mundo. Ese es el concepto. Ah, bueno, por supuesto. Me está diciendo que la tecnología 3D va a ser tan buena que va a poder crear órganos artificiales. El problema no es eso, sino la calidad de la función de estos. Pero sí, esta es una proyección a nivel de tecnología de salud y yo sí creo que se van a poder producir artificialmente. Ya se produjeron, fueron un fracaso absoluto, pero ya se produjeron, incluso se colocaron en Italia y fue un escándalo absoluto. El señor ahorita no recuerda, le dieron varios premios, se los quitaron todos porque él dijo que funcionaba y resulta que no, que se le complicó. Una tráquea de plástico era el sujeto y resulta que no funcionó. Entonces, por supuesto, sí, puede funcionar, pero no creo que vaya a ser así. Tan fácil, pues. Sí, no recuerdo el nombre del señor del caso, pero búsquenlo. Tráquea artificial, plástica, investigador italiano, y va a ver que eso fue un escándalo mundial. Porque él vendió una solución y resulta que a las personas lo rechazaron y murieron prácticamente todos los que fueron operados. Entonces, por supuesto, sí, se van a imprimir órganos, sí, por supuesto, y eso va a ser, ojalá y funcione. Excelente, excelente. T-Hound-D, exacto. Pero pues eso, como en todo en medicina, requiere plazos, prácticas, pruebas, ensayos, etcétera, etcétera. No va a ser tan inmediato. Comerás menos carne, por supuesto. Ese es un elemento de la producción de carne es costosa. Así es fácil. Entonces prefiero venderte un producto artificial para que 50 años después pueda demostrarte, como pasó con la comida rápida o la comida ultraprocesada, que era negativo para tu cuerpo. Entonces, el concepto es convencerte que debes de cambiarte de la producción de ganadería a otra producción. Cada vez que alguien aplaude eso, yo siempre le pregunto, ¿cuántas cabezas de ganado hay en tu país? Por ejemplo, cuando digo esto, yo tiemblo por los uruguayos y los argentinos. Estamos diciendo a los uruguayos y los argentinos, tu comida va a ser inútil. ¿Y por qué a alguna potencia le interesa que esto sea así? ¿Por qué a China le interesaría que esto sea así? ¿Cuál es el producto más consumido en China? No es la carne, por cierto. Entonces, sí, va a haber, el problema es que va a ser un elemento político de colocarte cada vez que la carne es mala, la carne es negativa, aunque y el arroz, el pescado y el arroz. Incluso es más el arroz y los vegetales que el propio pescado. Pero bueno, independientemente de eso, el concepto obviamente es hacer transable, es decir, cambiar el gusto para que haya más mercados abiertos. Y por supuesto, ¿cuántas veces comemos al día? 4, 3, 2. Entonces, si yo te voy convenciendo que saques la carne de tu producción, no solamente te estoy quebrando a grandes productores de carne actual, sino que además le estoy abriendo el mercado a mis productos clásicos, el arroz, el trigo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una discusión realmente que se puede disfrazar de con lo que tú quieras, pero aquí la discusión que se está haciendo realmente es quién va a ser el ganador del consumo gastronómico en los próximos 30 años. Bueno, pero decir carne artificial es, mira, no hay carne artificial. La carne es un producto derivado del animal. Ese es el concepto. No hay el artificial. Es como decirle tú si eres una mujer de verdad a alguien que nació biológicamente hombre. Tú no eres una mujer de verdad. Si quieres, podemos colocar legalmente que hoy en día eres mujer, pero tú no eres biológicamente una mujer. Eso que quede claro. Entonces, no, tú no eres una mujer plus. No. Usted es un hombre que hoy en día tiene todos el elemento pues femenino. Por ejemplo, más de uno
que lo veo, jamás podría imaginar que sea un hombre. Son mujeres y otros que son evidentes que no lo son. Pero biológicamente hablando, no son mujeres, son hombres, tienen próstata, tienen los huesos formados como hombres, tienen genes masculinos, o sea, no funciona así. Tienen que tener hormonas porque en caso contrario las hormonas masculinas van a hacerle aparecer vellos en la cara, etcétera, etcétera. Yo no quiero faltar el respeto diciendo que es un disfraz porque no es un disfraz, se ha creado una personalidad y la vive. Entonces no quiero decir que es una persona disfrazada, porque tampoco, me parece falta de respeto eso. Pero yo no voy a aceptar que seas algo que no lo eres. Eso no me parece lógico. Bueno, seguimos entonces. La carne de un tipo de tejido celular que se puede hacer crecer artificialmente en laboratorio. Perdóname. Hoy en día se puede hacer crecer en el laboratorio ciertas condiciones, pero que tú me digas que eso es la carne, es como decirte, está bien, me has creado una condición particular y ahora la meto en un mercado que tiene otra condición. Vamos, se lo voy a poner fácil. En la Unión Europea hubo un problema en el año 2000 algo con respecto a qué era el chocolate. No sé si saben ustedes qué es el chocolate. Pregunto. Yo no le diría mujer ni hombre trans, le digo trans, punto. Es una persona trans, ese sería el concepto. No hombre ni mujer, es trans. Para mí va separado. Ok, la base del chocolate del cacao. Resulta que una de mis marcas favoritas de chocolate, yo amo esa marca, es británica. Es británica. Y se llama Cadbury, la recomiendo muchísimo. Pero Cadbury no llegaba a los mínimos para ser determinado chocolate en la Comunidad Europea. Esta sí me la voy a inventar porque no me sé los porcentajes, pero ponte que era el 50% de cacao. Seguro que era menos, pero ponte 50% de cacao. Y Cadbury tenía el 20% de cacao. O sea, era más grasa que cacao. Entonces decía la Comunidad Europea, tú no puedes vender eso como chocolate. Tú tienes que decir que eso es, por ejemplo, a ver, ¿cómo decía? Producto con sabor a chocolate. Pero no puedes decir que es chocolate, porque hay una estructura en lo que decimos esto es chocolate y esto no lo es. Si no tiene el 50% de cacao, no es chocolate. Si tiene el 20% es otra cosa. Nos pasan los productos. Nosotros muchas veces no compramos leche, sino bebidas lácteas. Es decir, no es leche porque para que sea leche tiene que tener un porcentaje, poner el 85% de leche procesada, etc. Lo mismo va a pasar con la carne. No es carne artificial y yo creo que eso hay que pelearlo. La carne artificial no existe, es la carne bovina, la carne animal. La carne natural es carne. Y lo demás es un producto sucedáneo o un producto sustituto a la carne. Un producto, puedes decir, producto con sabor y textura a carne, me lo puedes decir. Pero, por cierto, estas son discusiones en las que tenemos que ir a nivel de reglamentos de alimentos. Todo esto se hace. Entonces, sí, yo no estoy diciendo, ojo, yo reconozco, disfruto muchísimo los Cadbury, que son británicos, pero no son chocolate, son productos con sabor al chocolate. ¿Eso es importante? Sí, mucho. ¿Por qué? Se lo pongo fácil. Ustedes cuando compran un vino con burbujas, están comprando un champán. Ese es muy fácil. Si saben que es un champán, ¿verdad? Sabor o chocolate, eso lo dice en la etiqueta. Sí, pero es porque hay reglamentos que te dicen chocolate tiene que tener esta condición. Pero pregunto, ok, no, ¿por qué no es un champán si el vino tiene espumas? Porque el champán genera lo que se llama una denominación de origen, es decir, unas características propias solo del suelo exclusivo de la región francesa llamada champán. Entonces, si yo agarro un producto y digo, este producto no salió de la vaca, del cerdo, ni de, no sé, ¿qué más se come? Del venado, X, del pollo, entonces no lo llamaré carne. Lo llamo producto con sabor y textura a carne. Esos son reglamentos de alimentos que tienen que discutirse. Hasta ahora, por más que tú me quieras vender que eso es carne, yo te digo no. En ningún reglamento moderno actual del proceso, porque la comida para venderse al público tiene que cumplir pasos reglamentarios. Y esto se lo digo porque trabajé muchos años en empresas de producción y de venta de alimentos. Así que todo lo que son reglamentos internacionales de consumo de alimentos me los manejo bastante bien. Entonces, no, ningún país del mundo tiene un reglamento que te dice que la carne puede venirte de un laboratorio. Ninguno. Entonces, hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero seguramente habrá que discutir y esto yo lo apoyaré a todos los productores. Me dicen, eso no es carne. Eso es un producto artificial con sabor y textura a carne. Eso es importante. Entonces, cuando te vendan la hamburguesa, dicen, no, señor, eso no es carne artificial, ni es carne vegana. A mí no me vengan con esas tonterías. Es carne, en ese caso, es carne real o es
producto sustituto de la carne elaborado a través de vegetales. Producto sustituto, pero con sabor y textura parecido a la carne, pero creado artificialmente. Eso es el concepto. Si tú agarras un producto y limitas con el lenguaje diciendo, bajo mi concepción, aunque los componentes que lo integran son iguales, pero no viene la vaca, eso no es carne. Vaya absurdo. Bueno, sí, totalmente absurdo. Llama a todos los vinos que tengan espuma, champán. Es absurdo. Cel, ¿cuántas veces has leído realmente un reglamento de alimentos de tu país? Simple y llanamente, en vez de decir que es absurdo, lee los reglamentos. Así funciona el mundo. No es el deber ser, es como funciona. Te dicen, te estoy diciendo, es la receta de cacao, o para que sea café comercial, tiene que tener un 80% de grano molido y el resto puede ser cualquier cosa. Resulta que lo tengo al 70% y digo que es café. ¿Es café o no es café? Pregunto. No sé cómo lo puede llamar. Esa es discusión política que hay que hacer ahora. Todas las empresas que hacen carne tendrán que, ellos querrán que se llame carne vegana o carne artificial. Y todas las empresas que producen carne como la conocemos nosotros, como la hemos conocido el resto, toda la historia de la humanidad, tendrán que decir, eso no es carne, eso es producto sucedáneo. ¿Por qué? Porque entonces te voy a vender, te voy a vender un producto que no es lo que te estoy diciendo, que tiene un origen que no es exacto, que no es correcto. Cuando tú vas a la carnicería, tú pides una carne de qué? Dame una carne de laboratorio o dame una carne de res, o una carne de cerdo, o una carne de pollo. Entonces, esos son elementos reglamentarios. Puede ser que no les guste, pero así funciona el mundo. Entonces, a eso van a ser las discusiones que van a colocar. No son delimitaciones que nos dan la gana, son delimitaciones que permiten que hoy en día te vendan un producto y se le llame chocolate y no se le llame otra cosa. O se le llame leche y no otra cosa. La Coca-Cola no debe llamarse Coca-Cola porque no tiene coca. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola no se le llama al producto. El producto se le llama refresco o gaseosa. La Coca-Cola es la marca. Tú te puedes llamar como tú quieras. Aladino, si tú quieres, te puedes llamar. Es irrelevante. Ahora, si yo digo que las gaseosas, para que se puedan vender como gaseosas y tengan un impuesto especial, tienen que tener como mínimo un 30% de azúcar, por ejemplo. Entonces tú me vendes una gaseosa con 10% de azúcar, no puedes venderla como gaseosa, tienes que colocarle dieta, por ejemplo, dietético. Ese sería el concepto. Bingo. Un ejemplo, la carne kosher. La carne kosher tiene un procedimiento diferente y tiene que tener para llamarlo carne kosher, debe tener otro procedimiento, pero sigue viendo del animal. Ojo, anoten, la discusión que va a haber sobre qué es carne y qué no es carne va a explotar en los próximos años, cuando empiece la carne no natural a ser procesada y vendida industrialmente. Eso pónganlo en duda. O sea, no lo ponen en duda. Esa es la discusión que vamos a tener en mucho, pero mucho tiempo. Las empresas tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono. Eso es exactamente el New Green Deal con el que Biden en este momento va a penar a todas las empresas que no cumplan con criterios de producción de energía propia. Así que viene un encarecimiento de productos en los Estados Unidos bestial y eso va para todos nuestros países. Y adivinen qué. ¿A qué no adivinan? Si en nuestros países, en Argentina y en Estados Unidos, hay un impuesto para que las empresas no produzcan dióxido de carbono y un país gigante como China no tiene ese impuesto porque está violando las leyes de frente, adivinen qué producto va a ser más barato. Bingo. Si en mi país te pongo un impuesto por producir porque no vas a cambiar el sistema de producción de tu empresa, pero eso cuesta miles de millones de dólares, entonces tienes que ir a la quiebra o vender un producto más caro y el país que no tenga ese impuesto, oh, sorpresa, lo va a vender más barato porque no tiene que pagar los empresarios ese impuesto. Punto. O sea, vean las consecuencias de esto. Este plan es un empoderamiento, y odio esa palabra, un empoderamiento a China. El carbón hay que sustituirlo, por supuesto. El concepto es vamos a sustituir todos la producción que estamos utilizando hoy. Y eso tiene una explicación energética fácil. A ver, eso va a costar mucho dinero. Muchísimo dinero. Y obviamente, a que no adivinen a quién van a beneficiar. Pues ya lo saben. ¿Por qué? Porque yo tengo que cambiar las estructuras, efectivamente, de tecnologías. Ojo, yo estoy a favor de estos cambios, pero estos cambios que vengan obligados de un gobierno, jamás. Estos cambios deben ser promovidos por un gobierno. Es el contrario. Se podría hacer al revés, quitar impuestos a empresas limpias. Sí, pero Biden ya lo dijo, incluso ya está aquí. El nuevo New Green Deal es poner impuestos porque contaminas.
Es decir, empezar nosotros a quebrar nuestra empresa nacional para que un país que contamina más que el resto de los países juntos, que es China, me venda el producto barato porque no cobran ese impuesto. Es decir, es tan fácil verlo, pero bueno. Bueno, algunas empresas quieren llegar a Marte para el 2030, eso es simplemente especulación. ¿Será posible llegar a Marte al 2030? No lo creo, pero es especulación. Esto sí, los valores occidentales serán puestos a prueba, te lo están diciendo clarito, sí es verdad. ¿Cuáles son los valores occidentales de la libertad y cómo tú sostienes la libertad a través de la propiedad? Si los dos primeros elementos es que no va a haber propiedad, sino que va a haber de alquiler, y que ese alquiler va a ser propietario de unos pocos señores feudales, entonces es verdad, los valores occidentales desde la Ilustración para acá van a ser revertidos prácticamente en todas sus instancias. Ese es el concepto. Y el concepto de la no discriminación como algo positivo va a ser algo negativo. Ahora hay que discriminar porque la gente sufría, etcétera, etcétera. Entonces sí, estoy de acuerdo con esto. Los valores que sustentan nuestra democracia deben ser considerados. Sí, se va a ir a un sistema de gerencia o tecnocracia. Eso fue todo. Bueno, como ven, esto no es comunismo, esto es capitalismo capitalismo feudal, o lo que es igual, la peor versión del libre mercado en donde no importa el humano. Bueno, ahora sí me retiro. 1 hora y 48 minutos, muchachos. Me voy despidiendo. Muchas gracias a todos. Recuerden, en un rato, pues para el próximo domingo hablaremos con cámara abierta para que hablemos de, pues de todo un poco. Bueno, no dejes que otro piense por usted. Estén pendientes esta semana, por favor, del video que voy a publicar sobre el sentido de la vida. Sapere aude y hasta